Bueno, en esta, en esta clase tenemos cuatro capítulos que cumplir. Introducción, circuitos resonantes serie, circuitos resonantes paralelo y aplicaciones prácticas. Aquí estamos hablando de un circuito resonante en serie y estamos refiriéndonos qué es lo que pasa cuando está en resonancia, cómo es su impedancia, cómo son los voltajes, cómo es la corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene características especiales un circuito resonante, ya sea que sea en serie o ya sea que sea en paralelo. Exactamente lo mismo, el mismo producto nos da como resultado, ¿no es cierto? Cuando hay algo de resonancia a una frecuencia, pues en esa frecuencia nos va a entregar la máxima señal. La máxima señal ya sea en voltaje, ya sea en corriente. Cualquiera de las dos cosas nosotros utilizamos normalmente. El sistema, los resonantes los circuitos resonantes están divididos en dos partes. La parte serie y la parte que es paralelo. Y los más complicados es la parte híbrida, ¿no? Entonces, cuando es híbrida, quiere decir que se convierten prácticamente circuitos resonantes para un gran ancho de banda. O sea, tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice aquí un circuito en resonancia cuando la tensión aplicada y la intensidad de corriente que circula están en fase. O sea, cuando entra en resonancia, las dos cosas están en fase. La impedancia compleja del circuito se deduce exclusivamente a una resistencia pura, en ambos casos, ya sea serie, ya sea paralelo. Como el voltaje y la intensidad eléctrica están en fase, el factor de potencia de un circuito sintonizado es la unidad. Entonces, cuando un circuito no entra en resonancia, ¿y cuándo entra en resonancia? Cuando el circuito está compuesto por tres componentes: bobina, capacidad y resistencia. Estos pueden estar conectados en paralelo o en serie. También pueden estar colocados de manera híbrida. Entonces, ya les he dicho, se comporta como un filtro, ¿no es cierto? Un filtro pasabanda. Pero también puede ser un filtro rechaza banda, que puede rechazar toda una banda. Bueno, aquí tenemos nosotros, como ustedes pueden ver, tres componentes que están en serie, ¿no? Una resistencia, la resistencia. Cuando nosotros aplicamos a un circuito con puras resistencias, el voltaje y la corriente siempre están en fase, no hay ningún desfase. En cambio, cuando aplicamos a un capacitor, hay un desfase. El voltaje está atrasado 90 grados con relación a la corriente. O dicho de otro modo, que la corriente está avanzada, adelantada en 90 grados respecto al voltaje. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Pero aquí lo que está adelantado es el voltaje y la corriente está retrasada a 90 grados, ¿no es cierto? O podemos decir también que la corriente está atrasada en 90 grados con relación al voltaje. Entonces, estos tres componentes forman circuitos resonantes en serie y circuitos resonantes en paralelo.
a la corriente, en este caso, a la corriente alterna, ¿no es cierto? Bien claro, ¿qué le pasa a este? ¿Qué adelanta? Adelanta el voltaje en 90 grados. Por eso se define la oposición al paso. Ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Ya, vamos a chequear un cachito, ¿ya? Bueno, ahora estamos ya compartiendo, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Gracias. Como decíamos, esto adelanta el voltaje, lo retrasa la corriente. Por eso se dice que la reactancia inductiva no es la oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque está desfasada en 90 grados, está atrasado. En cambio, el voltaje está adelantado aquí en 90 grados. En cambio, la capacidad, la reactancia capacitiva, lo que está adelantada es la corriente. Por eso se dice que la reactancia capacitiva es la oposición al voltaje. Dos conceptos distintos. Esta es una oposición a la corriente y esta es una oposición al voltaje, porque la corriente está adelantada a 90 grados. En cambio, esta es la oposición al paso de la corriente, ¿ya? Al paso de la corriente. No podemos hablar, se opone al paso de la corriente como también igual al voltaje, ¿no es cierto? Porque si ponemos dos resistencias en serie, pero no hay un desfase. El voltaje con la corriente están en fase. Por lo tanto, la reactancia inductiva es igual a omega L, 2 pi FL, pero podemos agarrar, también podemos decir a la parte, entrando a la matemática compleja, J omega L, donde J omega lo simbolizamos como S. La reactancia inductiva, lo que hemos hablado, lo que acabamos de hablar, aquí se traduce. La reactancia inductiva varía en función de la frecuencia, tal como se observa en la siguiente gráfica. Entonces, cuando son las frecuencias con tendencia a cero, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, la reactancia inductiva tiende también a cero. Cuando la frecuencia es alta, a medida que va subiendo la frecuencia, la reactancia inductiva también sube. Cuando hablamos de la reactancia capacitiva, nosotros podemos formular de esta manera. 1 sobre reactancia capacitiva, que esto es igual a 1 sobre 2 pi f. Pero también se puede escribir, porque 2 pi f, ¿no es cierto? Ahora, aquí lo que está faltando es el valor de la capacitancia, ¿no es cierto? Un error de impresión. Entonces, ahora, si nosotros agarramos y decimos, aquí abajo estaría el J, omega, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que agarramos y subimos menos J, 1 sobre omega C. Se puede utilizar esta fórmula. La variación de la reactancia capacitiva frente a la frecuencia se observa en la siguiente gráfica. Habíamos dicho nosotros que el voltaje está atrasado. Por lo tanto, en frecuencias bajas, cuando estén con tendencia a corriente continua, la impedancia o la reactancia inductiva es altísima, tal como se observa en la siguiente gráfica, ¿sí? La reactancia capacitiva va disminuyendo hasta que tienda a cero cuando la frecuencia es altísima. Estos principios, estos conceptos debemos de utilizar para poder diseñar. Normalmente lo primero que se hace es sacar el modelo. ¿Qué significa sacar el modelo? Significa que tenemos un circuito cualquiera y sacamos su comportamiento tanto en corriente como en voltaje. Si las dos cosas tenemos, y si tenemos bobinas, capacitores y resistencias, se trata de que vamos a determinar el factor de la impedancia, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros tenemos puras resistencias, vamos a calcular una resistencia total. Ahora,
Aquí las dos cosas estamos hablando. Este es el comportamiento de la reactancia inductiva y este es el comportamiento de la reactancia capacitiva. Pero hay un punto que se intersectan, ¿no? En este momento, cuando se han intersectado los dos, ¿no es cierto? Si este adelantaba la corriente en 40 grados, ¿ya? Adelante. Este los retrasa esa corriente en ese momento en 40 grados también, ¿no? Por lo tanto, en este momento aquí se elimina lo que es la cuestión compleja. En este momento, como se han eliminado los retardos, tanto en voltaje, tanto en corriente, todos son iguales, en este momento entra en resonancia el circuito. Cuando entra en resonancia, quiere decir que el circuito está en fase, tanto el voltaje como en la corriente. Dice, la variación de la impedancia frente a la frecuencia de un circuito resonante en serie se observa en la siguiente gráfica. Así. Punto de intersección y en ese momento es la impedancia a frecuencia de resonancia. Y eso es muy fácil de calcular. Ustedes van a ver poco a poco. Aquí tenemos un análisis de un circuito resonante serie. Nosotros aquí estamos proponiendo que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, este valor. Y además estamos pensando que va a haber una frecuencia de 100 kHz. Si nosotros calculamos sobre 100 kHz, la reactancia inductiva va a ser igual a 2πfL. Ponemos este valor, reemplazamos los 100 kHz, nosotros vamos a tener una reactancia capacitiva e inductiva igual a 1000 ohms, están entrando en resonancia. En este momento esto vale 1000 y esto vale 1000. Y una resistencia que tenemos de 10 ohms. Como está en circulación, fíjense ahora ustedes, esto sube así, la corriente. Aquí la corriente está de bajada. Por lo tanto, tiende a eliminarse. Esta impedancia podemos hablar de una impedancia más Z. Este es menos Z. De este punto a este punto es 0. Por lo tanto, la resistencia de este circuito simplemente está dada por la resistencia de 10 ohmios. Por lo tanto, si tenemos 10 voltios y tenemos 10 ohmios, por aquí circula 1 amperio de corriente. Vemos, multiplicamos el amperio multiplicado por 10, son 10 voltios que caen aquí, lo que está saliendo de acá. Pero aquí hay 1000 voltios, porque agarramos 1 amperio por 1000, son 1000 voltios. 1 amperio por 1000 son 1000 voltios. ¿Qué estamos viendo aquí nosotros? Si ustedes ven, si alguien nos dice, bueno, calcule la impedancia de esto va a ser simplemente 10 ohmios. Por lo tanto, esa impedancia en un circuito resonante está dada simple y llanamente por la resistencia que existe. O también, si no existiera esta resistencia, se tomaría en cuenta las resistencias parásitas que tiene esta bobina y este capacitor. Por lo tanto, la resistencia siempre va a tender a 0. Para no decir 0 y para no decir una resistencia baja, ¿sí? Decimos que a frecuencia de resonancia en un circuito en serie, la impedancia es mínima. La corriente, ¿cómo es la corriente? Esta corriente por aquí es la misma. Por lo tanto, la corriente es constante. Ya tenemos aquí 2 características técnicas. Una de ellas es que la impedancia en un circuito resonante en serie es mínima, tiende a 0. La corriente es constante, pero aquí hay un problema. Aquí hay un voltaje de 1000 voltios y aquí hay un voltaje de 1000 voltios. Entonces decimos que en un circuito resonante en serie tenemos ganancia de voltaje. ¿Por qué? Porque esos 10 voltios aquí se han convertido en 1000. Independientemente de que este 1000 es más 1000, menos 1000, 0. ¿No es cierto? Independientemente. Si colocamos un osciloscopio entre estos 2 puntos va a marcar 0. Pero si colocamos aquí solamente el osciloscopio vamos a tener los 1000 voltios. Pero si nosotros agarramos aquí y decimos, por aquí va a haber un voltaje de 10 microvoltios. Por lo tanto, aquí hay 10 microvoltios.
Por lo tanto, aquí hay 1000 microvoltios. 1000 microvoltios. Eso significa 1 milivoltio. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros agarramos y decimos aquí va a ser 10 milivoltios, aquí voy a tener 10 milivoltios, aquí voy a tener 1000 milivoltios, eso quiere decir que voy a tener 1 voltio. Entonces está concreto y claro que tenemos ganancia de voltaje. ¿Cómo puedo sacar, cómo puedo extraer, cómo puedo utilizar ahora este voltaje que se gana? Simplemente adicionando unas cuantas espiras acá. Si esta bobina tiene 1000 espiras y yo le pongo aquí 100 espiras, le estoy sacando 10 veces menor la señal. En este caso, si es 1000, voy a sacarle en el secundario 100 voltios. Ese es el principio de lo que opera un circuito resonante en serie. Esto es lo que se aplica en los receptores y en los transmisores, que más, en unos minutos más ya lo vamos a continuar viendo. Entonces, la impedancia de un circuito serie se calcula mediante la siguiente fórmula. Esta es una impedancia. Directamente la fórmula R cuadrado, XL menos XC. Esto puede ser XC y esto puede ser menos XL, porque son iguales, es cero. Raíz con esto, Z igual a R, matemáticamente. La impedancia también se lo puede plantear de esta manera, de manera vectorial. En resonancia, omega es 1 sobre LC, cuando entra en resonancia. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 1 dividido entre 2pi raíz de LC. Entonces, en resonancia, la Z es igual a R. El voltaje, aquí está. Voltaje R al cuadrado va a ser igual al voltaje BL menos BC, o puede ser también BC menos BL al cuadrado, pero esto es cero. Esta raíz con este cuadrado se va y el voltaje de la fuente se produce en la resistencia. La calidad de un circuito resonante en serie, de todas maneras hay una calidad. Por ejemplo, ustedes en este momento acá estamos casi marcando 35 estudiantes. Y queremos ver la calidad de los estudiantes. La calidad se lo puede ver desde varios puntos de vista. La calidad humana, ¿no es cierto? La calidad de cumplimiento, la calidad de la materia. Entonces, la calidad y la respuesta al final del curso. Se convierte esa parte de la respuesta en una variable. Nosotros en realidad en este curso estamos viendo dos variables, una variable de entrada y una variable de salida. La variable de entrada, ¿cuál va a ser? Va a ser lo que estoy explicando y lo que ustedes están aprendiendo. Y vamos a tener en total prácticamente 3 variables de salida. Una variable de salida es la respuesta para el primer parcial. Una segunda variable es la respuesta en el segundo parcial. Otra variable en la tercera, que es el examen final. ¿No es cierto? Entonces, definitivamente tenemos variables dependientes e independientes, ¿no? Entonces, la calidad siempre es bueno medir. Entonces, de un circuito resonante en serie, esa calidad se lo determina, se lo abrevia con el valor de Q. Y cuando está en serie, simplemente es dividir la reactancia inductiva entre la resistencia. Mientras más alta es la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva, el Q es más elevado. Por lo tanto, el circuito sintonizado es más... El circuito sintonizado en realidad tiene un ancho de banda más pequeño y por lo tanto es más selectivo. Porque si esto es bajo y esto es medianamente bajo, es baja la operación esta. Por lo tanto tiene un ancho de banda mayor, que ahorita que enseguida vamos a ver. Y la calidad, o sea, el Q del circuito baja. Por lo tanto no es tan selectivo. Y eso es lo que está pasando en los receptores. Si ustedes ven, por ejemplo, FM, verifican solamente FM de Panamericana, apenas un poquito se le mueve y ya aparece otra radio. A veces se cruzan. Entonces, no es por la radio, sino que lo que está sucediendo es que los que están transmitiendo un ancho de banda mayor
Y justamente ahí es la ATT lo que tiene que agarrar y fiscalizar y decir, señor, usted no está cumpliendo. Una primera llamada de atención, una segunda llamada de atención, una tercera llamada de atención, son dos cosas que pueden ocurrir. Si no corrige, multa. Y si sigue con su capricho, le quitan la licencia. Entonces, además hay que calcular ahora el ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Si nosotros tenemos una curva así de esta naturaleza así, y aquí en esta parte un F1, un F2, ese es el ancho de banda, que también enseguida lo vamos a ver. ¿Cómo se calcula? Frecuencia de resonancia dividido entre Q. Las frecuencias de la banda lateral inferior, F1, y banda superior, F2, se calcula con las siguientes fórmulas. Dice la frecuencia 1 va a ser igual a la frecuencia de resonancia menos 1/2 del ancho de banda. Y la frecuencia 2, la frecuencia de resonancia más 1/2 del ancho de banda. Aquí viene lo que es la selectividad. Está dada por S. Se lo mide en Siemens. El circuito sintonizado se calcula con la siguiente fórmula. Entonces, esta selectividad es igual al voltaje máximo a frecuencia de resonancia, menos 3 dB del voltaje máximo de la frecuencia de resonancia. En la siguiente gráfica se muestra la curva de respuesta de todo lo que hemos hablado. En esta curva se representa todo eso. Lo que yo les decía, este es el ancho de banda, ahora a menos 3 dB. Esto es lo que vale. Si es un filtro, si es un sistema pasabanda también puede ser, no hay problema, ¿no es cierto? Porque aquí está pasando una banda de frecuencias de aquí hasta aquí, de F1 hasta F2. Este es el Q, ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Entonces aquí estamos calculando BR sobre L, ¿ya? Menos 3 dB, sí. Pero nosotros sabemos cómo se calcula el Q, o sea, estancia inductiva, dividido entre, así, ¿no? Entonces ahora, cuando estamos hablando BR sobre L, estamos calculando la corriente máxima, ¿no es cierto? Y justamente ahí se pasa la corriente máxima. ¿Por qué? Porque la resistencia es mínima. Entonces, a menos 3 dB hemos dicho, esta es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia se calcula 1 dividido entre raíz de L por C. Aquí está. Entonces, ese omega se calcula 1 dividido entre raíz de LC, pero omega es igual a 2πf. Entonces, por lo tanto, la frecuencia de resonancia es igual a esto. Calculada la frecuencia de resonancia, nosotros podemos determinar este valor. ¿Y este valor cuánto va a ser? Este valor va a ser de aquí a aquí, es el ancho de banda, que está W, así. Ese ancho de banda también lo podemos calcular. Frecuencia de resonancia dividida entre el Q. Esa es nuestra fórmula. Frecuencia sobre Q. W es ancho de banda. Entonces, si nosotros sabemos este ancho aquí, desde aquí hasta aquí, sabemos cuánto es esa frecuencia, cuánto. Puede ser 10 kilos, 5 kilos, pero de aquí para acá es la mitad. Si quiero calcular entonces este valor, va a ser a esta frecuencia de resonancia menos la mitad del ancho de banda. Si quiero calcular el F2, va a ser a esta frecuencia de resonancia más la mitad del ancho de banda. Con eso creo que queda aclaradísimo esta cuestión de lo que hablamos en frecuencias de resonancia. Me gustaría una opinión de parte de ustedes, si hasta aquí marchamos bien, o hay que repetir algo. Por favor. Micaela. Esteban. Buen día, Inge. Todo ¿Qué muy tal? bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Y Inge, una pregunta sobre la tarea que tenemos pendiente. ¿Dónde debemos de entregarla? ¿Cuál, hijo? El ejercicio que nos dio. No, eso cualquier dato voy a preguntar. Tiene que estar cualquier dato. Al azar, de veras. Vamos a pedir de aquí un número tal
y otro número de también tal, y vamos a hacer la resta o la suma y listo. Y ese número Muy bien. siempre tiene que estar. Esto es con el fin de que estén pendientes. O sea, es una manera, lamentablemente yo les voy a decir, el ser humano es de malas, de amadas, no es de buenas, por naturaleza, todos, yo, todos. Entonces, si no estamos obligados en algo, pues no le hacemos, ¿no? Entonces, creo que yo también estoy incluido en eso, como les digo, yo también soy igual, exactamente igual. Si me presionan, hago. No me presionan, no hago. Bueno, entonces continuaremos. Si es que no hay alguna consulta hasta este momento. Ingeniero, Sí, dime. em, si alguien tuviera las clases desde la primera clase, así las clases grabadas para poder ir viendo. Ya he mandado por Classroom. Está claro. Gracias, Pensé en el ingeniero. Classroom. Sí, hay que chequear, listo. ¿Ya? Bueno, otra cosa. Entonces continuaremos. Entonces esto ya queda claro. Todo esto ya se ha explicado. La intersección de las curvas de respuesta de la inductancia y la capacitiva es el punto de resonancia donde la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Por lo tanto, la impedancia está dada por la resistencia existente en el circuito. Por lo tanto, podemos concluir que las características técnicas de un circuito resonante son, esto ya habíamos hablado también, la impedancia es mínima, la intensidad de corriente es constante y máxima, existe ganancia de voltaje. Circuito resonante en paralelo. Bueno, cuando está en un circuito resonante en paralelo, es bien interesante. Resulta que nosotros colocamos una resistencia, podemos colocar para la manera de mostrar en serie con un circuito en paralelo, bobina y capacidad. Resulta que la corriente por la resistencia tiende a cero, pero ocurre de que en la bobina y en el capacitor, cuando entra en resonancia, la corriente es máxima, puede llegar a 10 amperios, 15 amperios, ¿no es cierto? Pero también es exactamente igual. Una corriente estaba adelantada y la otra corriente está atrasada. O sea, de los componentes estamos hablando. Entonces, en ese momento, la impedancia está dada. ¿Qué pasa si la corriente tiende a cero en un circuito? Quiere decir que la impedancia es alta, ¿no es cierto? Y si no tiene ningún tipo, o sea, hablando de circuitos ideales, ideal, no real, ideal, la bobina sin pérdidas, la capacidad sin pérdidas, por lo tanto la impedancia tendería a llegar a ser infinita. Pero no ese es el caso, ¿no es cierto? Tanto la bobina como el capacitor real siempre tiene sus observaciones, siempre tiene sus pérdidas, y las pérdidas se las representa como resistencias distribuidas. Un circuito resonante paralelo es un fenómeno que se produce cuando coincide la frecuencia de un sistema, ya sea mecánico o eléctrico, con una fuente externa a la misma frecuencia, y es utilizado en muchas aplicaciones. En un circuito de paralelo, la admitancia es mínima, ¿no es cierto? Por lo que la impedancia será máxima y la corriente total es mínima, ya que únicamente es la que pasa por la resistencia. Las corrientes en la bobina y el condensador son iguales y de fase opuesta, siendo ambas Q veces mayor que la intensidad total. Como el Q es el factor de calidad, a la resonancia en paralelo se denomina también resonancia en corriente. Para el cálculo, cuando hemos hablado del serie, tendríamos que hablar de la resonancia en voltaje, porque ahí es la ganancia. Porque para el cálculo del omega se utiliza la misma fórmula que el circuito resonante en serie. Para el cálculo del Q se utiliza la siguiente fórmula. Ahora es al revés. Antes era XL sobre R, ahora es R sobre XL.
o R sobre XC. Aquí está el circuito. Estamos colocando una resistencia distribuida de esto también, mostrando una resistencia alta. Entonces, fíjense ahora ustedes, por aquí viene esta corriente IL y pasa por aquí así. Obviamente también aquí hay corriente así, pero cuando esto entra en resonancia, ¿ya? Esta corriente no sale con rojo hacia afuera, solamente circula acá. ¿Por qué? Porque se almacena aquí la energía al máximo, llega al tope y se descarga por la bobina. La bobina genera un campo magnético que va creciendo así, así. Entonces, cuando llega a su máximo ya no crece. Entonces tiende a disminuir, tiende a bajar esa corriente. Entonces tiende también a bajar ese campo magnético y corta esas líneas magnéticas cortas sobre esta bobina. Induce una tensión, lo carga esto. Y eso es lo que pasa. Por lo tanto, tenemos una máxima corriente acá. A esto se le llama efecto volante, circuito tanque. A esto se llama circuito tanque. ¿Ya? Entonces, IT, corriente del tanque. IL, corriente de línea. Entonces, si esta resistencia es alta y esto se ha anulado con esto, obviamente aquí la corriente es mínima, tiende a cero. Esto se utiliza en los transmisores de radiofrecuencia, que puede ser radio panamericana, televisión, todo esto, este tipo de circuitos se utiliza. Dice, en un circuito resonante paralelo, la corriente de línea IL tiende a cero, debido a que la corriente en la bobina está a 90 grados atrasada. En cambio, la corriente del capacitor está adelantada en 90 grados. Por esta razón, la corriente IT tiende a cero y la corriente del tanque es máxima. Aquí estoy hablando de tanque, ¿cierto? Se lo llama tanque, también hay el circuito se llama tanque. Pero el resultado, el producto, a eso se le llama efecto volante. Entonces dice, es máxima, razón por la cual las características técnicas son, el voltaje sobre el circuito es constante. La impedancia, como es constante, si hemos aplicado 10 volts, ahí están los 10 volts. La impedancia tiende a infinito, es grande. Existe ganancia de corriente. A diferencia que en el circuito resonante en serie, la ganancia es en voltaje. La curva de resonancia se observa en la siguiente figura. Entonces tenemos acá, esta es la curva de resonancia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, nosotros aquí tenemos una gran ganancia de corriente, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí a menos 3 dB. El Q lo calculamos, pero a la inversa, resistencia dividido entre XL o XC. Aquí tenemos la frecuencia 1, la frecuencia 2. Aquí tenemos el ancho de banda. El ancho de banda lo calculamos dividiendo la frecuencia de resonancia entre el Q del circuito. Exactamente lo mismo. Para calcular el F1 yo calculo frecuencia de resonancia, les resto la mitad del ancho de banda. Para calcular la frecuencia 2, ¿ya? Agarro y calculo la frecuencia de resonancia, es la frecuencia de aquí, va a ser frecuencia de resonancia más la mitad del ancho de banda. El cálculo de la frecuencia es la misma que se utiliza para un circuito resonante. En resonancia, omega es igual a 1 sobre el C. Por lo tanto, la frecuencia es 1 sobre 2 pi raíz del C. Entonces, en resonancia, la Z es igual a R y es alta. Hemos puesto nosotros una resistencia en el circuito. Sí. Simplemente, si ustedes quieren medir la resistencia. Sí. Hola, hola. Hola. Disculpe, mi compañero ha tenido problemas con su conexión. Dije, disculpe, ¿cree que le puede aceptar a mi compañero? Ha tenido problemas con su conexión. Ah, ya. Entonces, ahorita le vamos a admitir, ¿ya? Un ratito. Muchas gracias. Ya, está bien.
Dylan. Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Pues continuamos, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, ingeniero. ¿Por qué, pues? Entonces, nosotros estamos poniendo aquí los parásitos. Dentro de esta capacidad hay parásitos. Ustedes han debido ver en componentes. El capacitor no es nada más que dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. Y el dieléctrico puede ser de aire, puede ser de papel parafina, puede ser de cerámica, ¿no es cierto? Pero no es perfecta. O sea, idealmente hace el adelanto de 90 grados en corriente, idealmente, pero en lo real no. Entonces, esos grados que le faltan se convierte en una resistencia, una resistencia distribuida. Lo mismo acá. El alambre de entrada tiene una resistencia y a frecuencia cero su resistencia es bajísima. Lo que dice nomás en la tabla, qué sé yo, el número 20, su resistencia en 100 metros es tanto, 0.5 ohms, 0.4 ohms, así. Pero cuando ya estamos hablando en frecuencia, aquí hay perturbación, aquí hay una interacción, aquí se genera un campo, aquí genera un campo, hay un cruce de campos. Todo esto genera una resistencia distributiva. Con eso estamos simulando con esta resistencia, para no poner una resistencia aquí y para decir, bueno, cuando entra en resonancia aquí se abre, porque es verdad que se abre. Por lo tanto, la impedancia como se abre acá, no hay corriente, la impedancia es altísima. Obviamente que esa impedancia, cuando no está en resonancia, es una parte real más una parte imaginaria. Eso lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, la resonancia EZ es igual a R sal. La corriente IL, ahora calculamos la corriente IL, es igual a I al cuadrado más IL menos IC al cuadrado, por lo tanto la IL es igual a la IL. El ancho de banda se calcula lo mismo, frecuencia de resonancia sobre Q. Las frecuencias de la banda lateral inferior, F1 y bandas F1 y banda superior F2, se calcula con las siguientes fórmulas. F1, FR menos la mitad del ancho de banda, F2 más la mitad del ancho de banda de la frecuencia. La selectividad, la corriente máxima frecuencia menos 3 dB del I máximo de la frecuencia. Esto es la selectividad. Esto vamos a aclarar un poco aquí. Bueno. Quiere decir que si este Q es más alto así, este ancho de banda se disminuye, más chiquito. Por lo tanto, es más selectivo. Mucho más selectivo. Mientras más selectivo, no podemos decir es mejor o es malo. ¿Por qué? Porque el ancho de banda está en función de nuestras necesidades. Por ejemplo, para electromedicina. En electromedicina lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Cuando están haciendo la operación en una sala quirúrgica, pues ocurre una cosa interesante. Normalmente hay iluminación y esa iluminación no es con corriente continua. Esa iluminación es con la corriente de la red. Entonces, pero esa iluminación, si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer el seguimiento, se está apagando y prendiendo 50 veces por segundo. Si nosotros bajamos la frecuencia a 10 Hz, entonces sí es posible inclusive contar, porque se va a apagar 10 veces, o va a aparecer prendido 10 veces. ¿Por qué? Porque un ciclo tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esto, los equipos de electromedicina, para no ser intervenidos por esa corriente alterna que va a molestar y puede perjudicar en los análisis, en sacar las radiografías, en sacar, qué sé yo, por ejemplo, la tomografía, todas esas cosas. Entonces, ya tendría errores. Entonces, los circuitos de electromedicina están calculados con un ancho de banda de 3 a 4 Hz, pero para rechazar
para rechazar. ¿Qué significa eso? Llega hasta los 48, 47 Hz, no entra porque tiene un filtro en el sistema. No penetra ni va a alterar en la información, no va a hacer nada. Ven ustedes que es tan importante saber los circuitos sintonizados, ¿no es cierto? Bueno, daremos continuidad a esto. Ahora, aplicación. ¿Qué es este? Es un circuito resonante en serie. ¿Qué tenemos en esto? Tenemos ganancia. ¿Ganancia en qué? En voltaje, ¿cierto? Entonces, este circuito, aquí está la antena, aquí está, este es el circuito y este es el capacitorcito. Este es capacitorcito, este es una radio bien, ¿cómo les puedo decir? Es una radio de las primeras. Este diodo es especial, aquí no necesitas voltaje. Este es un auricular de 8 ohmios. Entonces, este capacitor así variable con esta flecha es lo que ustedes agarran en una radio y están moviendo un capacitor variable. Por eso es que como es variable el capacitor, la frecuencia de resonancia también es variable. ¿Y cómo está calculado? En FM de 88 megahertz a 108 megahertz. Todito ese rango entra en resonancia. Pero las digitales ahora hay un problema. Este capacitor se consigue mediante un diodo que se llama varicap y trabaja con voltajes. Entonces, si cada voltaje tiene diferente capacidad. Entonces, por eso es que cuando nosotros agarramos digitalmente, hace saltos, ¿no? Y cada salto va a uno. Muchas emisoras no se los puede coger en la mayor parte digital. Eso es lo que está mal de la ATT en la distribución y el ancho de banda. Tema de tesis, es bueno proponer para mejorar la canalización de lo que es la ATT para frecuencia modulada. Están con 300 kilohertz y tienen problemas con los digitales. Con los receptores analógicos no hay problema. Entonces, fíjense ustedes, aquí agarramos todo esto y aquí, esto aquí viene una señal modulada, así viene así. Y ahí al medio está la radiofrecuencia. Cuando entra en resonancia, esta señal se vuelve más grande. Entonces, por lo tanto, ahora por este rectificador que ustedes están viendo en este momento en electrónica, así tal como está, vemos así, el pulso positivo va a pasar, aquí va a pasar así. Y el pulso negativo no va a pasar. ¿No es cierto? Por lo tanto, va a haber una demodulación y con esto se calcula de tal manera que no rellene y se va a escuchar el audio, va a eliminar la radiofrecuencia, pero sin eliminar la audiofrecuencia. Por eso se llama modulación. Vamos a ver en alguna parte, vamos a introducir conceptos de modulación, pero ya es aplicado ya a telecomunicaciones, pero vamos a ver. Ahora, este ha sido aplicado de los circuitos resonantes en serie, ¿cierto? Aquí está la aplicación de un circuito resonante en paralelo, que estamos metiendo una señal, amplifica, y esto es lo que les digo. De aquí se toman unas cuantas espiras y va a la antena para transmitir. Entonces aquí hace transmisión de esta manera. Ahora, podemos tener esta frecuencia nosotros acá, así tal como está, y vemos así de esta manera. Fíjense ustedes, este circuito es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué estamos haciendo acá? También estamos haciendo lo mismo, pero estamos aislando, estamos separando aquí este sistema, y aquí lo estamos viendo el circuito tanque, ¿no? Entonces, aquí ya estamos aplicando una carga. En el otro caso, podríamos haber aplicado simplemente aquí unas cuantas espiras y sacamos a la antena. En cambio, esto es para aplicar, para seguir amplificando. Si yo tengo mi señal aquí, 10 milivoltios, puedo tener aquí hasta qué sé yo, 100 milivoltios o 1 voltio. Pero para los transmisores, para que puedan irradiar, para que puedan tener cobertura, todo el Departamento de La Paz, estamos hablando de 10, 15 kilovatios de potencia.
Por lo tanto, esto va a ir aplicado, se va a ir amplificando y normalmente lo que se hace, la parte final utilizan un tubo. La parte final utilizan un tubo donde tiene una alimentación de 5.000, 6.000, 7.000 voltios. Entonces, sí, si circulan 7.000 voltios y un amperio de corriente, ¿cuánto es? 7 kilos. Así es, jóvenes. Esto es una aplicación ya total de los transmisores, ¿no es cierto? Aquí está la salida, tal como se ve. Y, bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Aquí nosotros tenemos ya prácticamente la antena. Va a la antena ya directamente y, a ver, si ustedes quieren, pueden hacer un análisis. Si no, no. Dice, aplicación de transmisores. A partir del punto A la derecha es el circuito de adaptación de impedancias. Eso vamos a ver en la próxima clase, cómo se diseña, cómo se calcula. Adaptación de impedancias entre el amplificador de potencia y la antena de transmisión. O sea, de aquí para acá es el amplificador. Todito esto lo amplifica. Lo que hemos dicho acá está amplificando así, de esta parte así está llegando, ahí. O sea, a partir de esto, nosotros vamos a aprender cómo se diseña. Solamente necesitamos esta impedancia de entrada y esta impedancia de salida y la frecuencia a la que va a trabajar y vamos a determinar toditos los valores. Vamos a determinar la impedancia, vamos a determinar el valor de esto, el valor de esto, el valor de esto, vamos a determinar y vamos a determinar el ancho de banda, vamos a determinar la frecuencia 1, la frecuencia 2, vamos a determinar el Q del circuito, vamos a determinar el valor de esta bobina. Entonces, eso es la próxima clase. Mañana, pues, creo que sí, mañana. Bueno, si no hay nada más, jóvenes, y si está claro esta parte, yo les rogaría, por favor, hacer consultas. Y si no hay consultas, ya nos podemos ver el día de mañana, a las 3 de la tarde. Creo que no hay consultas. Entonces, nos vemos el día de mañana.